mucho gusto. Ese es el versículo en el cual ellos se basan, para negar la existencia más allá de la muerte. Eclesiastés 9:4, así dice la palabra de Dios. 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, si tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ni tienen más paga, porque su amor y su odio fenecieron ya y no tienen más parte alguna en lo que se hace debajo del sol, ¿no es cierto? 106. Ya, ¿lo leíste? Sí. Ya. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es que hay que entender una cosa. El que escribe eso es Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Pero la sabiduría de Salomón no se basa en lo que él ve más allá de la muerte. La sabiduría de Salomón le servía para entender el mundo real, lo que él percibía con sus 5 sentidos acá en la tierra. Y hay que entender que la sabiduría de Salomón está en la mitad del Antiguo Testamento, cuando Dios todavía no ha cerrado la revelación. Por el contrario, siguió llegando revelación. Entonces, si él entendía que los muertos acaban su carrera en la tumba, estaba equivocado, pero tampoco es así, porque descontextualizan a Salomón. Porque si tú miras Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, el mismo Salomón dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Léelo a ver. Eclesiastés 3:10, sí. Así dice el Señor: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el mismo Salomón está aseverando que el alma es eterna. Él no niega la existencia eterna del alma. El problema vale por el testigo de Jehová, que no puede entender ni al mismo Salomón. Se enredaron. Ahora, cuando uno mira un versículo de Génesis 1:27 que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cuando Dios dice que hizo imagen y semejanza al ser humano, lo hizo con capacidad de pensar, de sentir, de decidir, de crear con la cabeza, ser creativo, no creador, lo decíamos ayer en un programa. Pero también el ser humano tiene una factibilidad. Así como Dios es eterno, el hombre también es eterno. El hombre no acaba su periplo en la tumba. Ese es el error de los testigos de Jehová, que ellos entienden que todo llega hasta la tumba cuando... Mire, yo siempre le digo a los testigos de Jehová lo siguiente, mi amado Arturo, escuche. Mire, es lo siguiente. Cuando un testigo de Jehová a mí me dice, yo no creo en el infierno, yo le digo, espérate a morirte, ahí vas a creer, pero no vas a poder salir. Eso. Pero, y es verdad que aquí tenemos que pensar algo, Iván. Si el infierno no existe, ¿para qué murió Jesucristo? Bueno, en realidad vale aclarar algo. O sea, el infierno originalmente Cristo lo menciona, ¿no? Que fue creado para Satanás y los demonios que se dividieron en la presencia de Dios. Ahora notemos algo. Cristo menciona el infierno, dice para Satanás y sus demonios. En Apocalipsis, en el último capítulo, estamos viendo que de igual manera son enviados, se cumple lo que Cristo dice. Entonces, el motivo principal de Dios cuando crea el infierno no es para el hombre, es para Satanás y para los demonios. Entonces, en el hebreo de rato se mencionaba Seol, ¿sí? el lugar de los muertos, pero Seol en el hebreo original da el sentido de sepulcro, pero también da el sentido de un lugar en el interior de la tierra. Entonces tiene esos dos significados, Seol. Entonces el testigo de Jehová normalmente le dice, Seol es solamente la tumba, el sepulcro, pero no es así. Seol, tumba, sepulcro o un lugar dentro de la tierra. Esos son los dos significados en el Seol. La Septuaginta, que es ya la Tanaj griega, por el año 250 antes de Cristo ya traduce el Hades. Sí, ¿por qué? Porque en los griegos Hades era el lugar de los muertos. El dios de la muerte. El dios de la muerte. Incluso narra la mitología griega que los griegos nunca, el momento que ellos morían, los enterraban a los muertos o los incineraban. Por eso es bueno dar un consejo en este punto. Nunca es bueno que un cristiano incinere a sus muertos. A veces yo he visto que hay personas cristianas que incineran por pedido de sus familiares al muerto y riegan su polvo en el mar, en la montaña donde él haya pedido. Pero los griegos hacían eso antes de Cristo, incineraban a sus muertos. Usted va a ver en la Biblia
que cuando muere Abraham, cuando mueren los patriarcas, incluso compraron un lugar. La cueva de Macpelá. Muy bien, y ahí se les enterraba completamente con sus cuerpos, porque para Dios es importante cuerpo, alma y espíritu. O sea, Dios es un Dios que nos salva en lo integral. Entonces ya la Septuaginta traduce como Hades, pero en el sentido de Hades, el testigo de Jehová dice que significa también sepulcro. En cierta forma sí, pero también significa lugar insaciable. Lugar insaciable. Entonces, se supone que Hades era el dios de los muertos. Ya recuerdan el dato que les di, le incineraban el cuerpo. Entonces el cuerpo ya no había. Entonces, ¿qué es lo que bajaba, según los griegos, al Hades? Era el alma, o la nefesh, lo que sería para el judío, o para nosotros la psiqui, lo que es la mente, el alma, el corazón. Entonces, incluso había, según la creencia de ellos, había un hombre llamado Caronte ahí que los recibía en el alma a los griegos que morían. Incluso se ponía una monedita, un óvulo en el muerto para que le paguen a Caronte, y él lo trasladaba por el río del odio, que se llamaba, y lo entregaba a un perro que se llamaba el cancerbero. Sí, entonces, si alguien fingía que estaba muerto, fingía entre comillas que estaba muerto, entonces el perro, el cancerbero, se lo comía. Pero si de verdad estaba muerto, cancerbero, que ya tenía práctica, le veía que estaba muerto y permitía que el alma pase más allá al Hades, ¿no? Entonces el Hades en el griego da la idea no solamente de sepulcro, porque los griegos ya incineraban sus muertos. Entonces, ¿a quién iban a enterrar en el Hades? Sino la idea es que el alma, el espíritu iban más allá. Es como para los egipcios. Los egipcios soñaban que después de la muerte tenían que llegar al país de las cañas, ¿no? El otro día hablábamos un poquito del papiro, del rollo de los muertos, del papiro egipcio, donde habían conjuros, muchos conjuros, donde en ese papiro se le ponía a la persona muerta abrazando el papiro, y en el papiro habían tantos conjuros, cosa que cada vez que se le aparecía a algún dios, según la creencia egipcia, ellos decían los conjuros y podían ir avanzando. Sí, pero usted va a notar que de igual manera en el libro egipcio de los muertos, ellos anhelaban llegar con su psiqui, con su alma y también con todo su ser a un lugar llamado el país de las cañas. Para los griegos, a los licios, o sea, igual manera algo parecido, un lugar muy bello, muy hermoso. Para el cristiano el cielo sería, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido de Hades, lo correcto es sepulcro, sí, pero también es un lugar donde están las almas que no han obedecido a los dioses. Pero aquí hay un problema de traducción, mi amado Iván, porque en la misma Reina Valera aparece la palabra Seol 65 veces, pero muchas veces el problema viene cuando se traduce como Cipriano Valera optó por traducir como sepulcro o sepultura, pero cuando se refería a los justos, pero tradujo como infierno cuando refería a la muerte de los malvados. Pero aquí hay que ser en esto claro y objetivo también, Arturo. La palabra Seol no es la tumba, es un lugar geográfico debajo de la tierra, que se tradujo como Hades. Es más, cuando el Mesías muere, su alma baja al Seol, su cuerpo va a la tumba y el espíritu va entregado al Padre. Ahí se puede ver cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo en la cruz, el alma que desciende a las profundidades, porque el mismo Mesías dijo en el Mateo capítulo 12, versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, no dice en el sepulcro, dice en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces descendió, y mire, yo conozco católicos que me han dicho, yo no creo en el infierno. Mire, usted no es un católico, usted es un incrédulo, porque el mismo católico dice, descendió a los infiernos, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. O sea que el católico cree en el infierno, cree por doctrina. Ahora, mire, aquí hay 2 puntos a tocar. La palabra Seol se traduce como la morada de la muerte, del dios de la muerte. Hades era el dios de la muerte en la mitología griega, como bien lo ha dicho Iván. Los judíos, cuando queríamos traducir la palabra Seol al griego, hallamos lo que él dijo, que los griegos cometían un pecado que hoy es común, quemar cadáveres. Está prohibido. Amós capítulo 2 verso 1 prohíbe la incineración cadavérica. Eso es un pecado. Yo puedo entender que lo haga un escéptico, uno que no leyó la Biblia, pero que un hijo de Dios queme un cadáver es un pecado. Mire, Amós 2:1, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4,
no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea, había sido pecado la incineración cadavérica. Ahora uno entiende que si explota un avión ya es otra cosa, pero no deliberadamente. Bueno, entonces, mira, Iván, lo que pasa es esto. La palabra Seol era muy difícil de traducir por el concepto cultural judío de la palabra, que no encajaba con la mitología griega. Entonces, ¿qué hicieron los judíos en la Septuaginta? Preguntan a los griegos y les dicen, oye, ¿y ustedes qué creen de la muerte? Que existe un dios llamado Hades, el dios de la muerte. Bueno, entonces traducimos Seol como Hades. ¿Cómo se lo demuestro? Salmo 16:10, cuando Yeshua muere, el Mesías muere, su alma va al Seol, léelo. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Mi alma, no dice el cuerpo, el alma. Mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el cuerpo no se corrompa en la tumba. O sea, el cuerpo se puede corromper, pero el alma desciende hasta el Seol. Y el Eterno evita que el cuerpo del Mesías se corrompa. Entonces, en Hechos 2:27, esta profecía es tomada, pero mire la palabra que se usó para traducir. Hechos 2:27, ya no aparece Seol. Hechos 2:27, así dice el Señor. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que Seol se traduce como Hades, y Hades no es tumba. Y aquí yo quiero tocar dos puntos que me parecen importantísimos destacar, Iván amado. La palabra sepulcro en el hebreo no es Seol, es Keber. Keber. Y la palabra Keber aparece en el hebreo, mire, por eso se lo recomiendo este libro Historia del Futuro para que vea el detalle, en la página 291 de mi libro. En Isaías 53, versículo 9, aparece Keber. Isaías 53. 9, cuando el Mesías muere, ¿dónde llevan el cadáver? Ahí dice. Así dice el Señor tu Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea que llevan el cadáver a la tumba o keber o sepulcro. Sepultura es lo mismo que keber. Y le voy a dar un detalle más. Escuche. La palabra Seol en el hebreo no admite plural. O sea, yo no puedo decir Seoles, que sería Seolim. No existe. No hay eso, no hay. El mismo idioma hebreo en el cual fue inspirada la Biblia no admite plural para la palabra Seol, pero sí para la palabra tumba. O sea, que el Seol es un lugar único, en cambio las tumbas pueden ser muchas. Usted va a un cementerio y es todo un edificio, todo un vecindario eso. Keberim. Keberim, sería muchas tumbas. En un cementerio hay mucho muerto. Y yo nunca he visto a un muerto cometer adulterio al saltar de tumba en tumba. ¿Es verdad? O sea, quiere decir que su cuerpo está ahí, pero su alma... Hay muertos que son más santos que cristianos. Claro, sí, eso sí estoy correcto. Isaías 5:14, ¿qué dice, por favor, en esa versión? Isaías 5:14. Isaías 5:14, así dice la Biblia. 5:14. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Claro, entonces, en la versión de ellos, por ejemplo, dice así: por lo tanto, el Seol ha hecho espaciosa su alma, ¿sí? Su alma, y ha abierto bien su boca más allá del límite, y lo que en ella es espléndido también su muchedumbre y su alboroto. Qué interesante, su muchedumbre y su alboroto, y el alborozado ciertamente bajarán a él. O sea que se contradice. Se contradice, claro, justamente, Isaías 5:14, ¿no? Qué increíble, mira, qué tremenda contradicción. Los mismos testigos de Jehová están en su Biblia. Claro, Mira, pero aquí presenta algo como si el Seol tuviera alma, porque dice, por lo tanto, el Seol ha hecho espaciosa su alma. El Seol no tiene alma, lo que hace es recibir almas. Y la Biblia dice en Proverbios, hay tres cosas que nunca se sacian, y una de ellas es el Seol. Proverbios capítulo 30. Qué velocidad para encontrar versículos, Arturo, realmente yo me sorprendo, gloria a Dios. Bárbaro. Gloria a Dios, mijito. Ya quisiera yo saber la mitad de la cantidad de versículos que cuate sabe en la cabeza, ¿eh? ¿Queremos ver cuál? ¿Cuál era? Proverbios 30, pues. Cuando dice, tres cosas dicen, dame, 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 y una de ellas es el Seol, que nunca se sacia, la matriz estéril, la tierra que nunca se sacia y el Seol. No está, siempre hay campo ahí dentro. No está ahí en Proverbios 30. No está, bueno, ya, después nos vamos a encontrar con eso. Enseguida. Ya. ¿Qué iba a decir yo? Otro detalle, Iván. La palabra tumba también conocen los griegos. Ellos tenían los famosos partenones griegos, ¿verdad?
Con mucho gusto. Ese es el versículo en el cual ellos se basan, para negar la existencia más allá de la muerte. Eclesiastés 9:4, así dice la palabra de Dios. 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, si tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ni tienen más paga, porque su amor y su odio fenecieron ya y no tienen más parte alguna en lo que se hace debajo del sol, ¿no es cierto? 106. Ya, ¿lo leíste? Sí. Ya. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es que hay que entender una cosa. El que escribe eso es Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Pero la sabiduría de Salomón no se Desde el principio hasta el fin. ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el mismo Salomón está aseverando que el alma es eterna. Él no niega la existencia eterna del alma. El problema vale por el testigo de Jehová, que no puede entender ni al mismo Salomón. Se enredaron. Ahora, cuando uno mira un versículo de Génesis 1:27 que dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cuando Dios dice que hizo imagen y semejanza al ser humano, lo hizo con capacidad de pensar, de base en lo que él ve más allá de la muerte. La sabiduría de Salomón le servía para entender el mundo real, lo que él percibía con sus 5 sentidos acá en la tierra. Y hay que entender que la sabiduría de Salomón está en la mitad del Antiguo Testamento, cuando Dios todavía no ha cerrado la revelación. Por el contrario, siguió llegando revelación. Entonces, si él entendía que los muertos acaban su carrera en la tumba, estaba equivocado. Pero tampoco es así, porque descontextualizan a Salomón. Porque si tú miras Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, el mismo Salomón dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Léelo a ver. Eclesiastés 3:10. Sí. Así dice el Señor. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra Que Dios ha hecho desde el que principio. Dios ha hecho.